carbono, nitrógeno, y el líquen empieza a absorber eso. Y ahí crece, feliz de la vida, donde nadie más puede crecer. Pero ¿cómo? Porque a la roca le extrae, digamos, esos elementos. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como el fósforo también entra en este ciclo. A ver, tasas de descomposición y reciclaje. ¿Qué es la descomposición? Reducción del cuerpo, o sea, reducción de un organismo vivo a formas más simples, lo que hemos dicho. Te pudres y dejas de ser pelo, hueso y te transformas otra vez en carbono, oxígeno. ¿Controlada por quiénes? Obviamente donde hay más temperatura, en la selva tropical, donde hay calor, temperatura, la putrefacción pues se saltó. ¿Cuándo se pudren las cosas más rápido? En verano, ¿no? Dejas algo fuera, no lo metes a la refrigeradora, se pudre. Cuando hace más frío, la tasa de descomposición baja. ¿No? Entonces, tasas de descomposición y reciclaje de nutrientes. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Hace un momento. Es decir, los nutrientes que están en las plantas pasan a los productores, pasan a los consumidores, y en cada uno de estos niveles se produce detrito, y este detrito es procesado por los descomponedores. ¿A dónde va toda la materia que producen los descomponedores? En fin, nuevamente a los suelos, que son los reservorios abióticos. Muy bien. ¿Cómo afecta la temperatura a la descomposición de un ecosistema? Miren la temperatura media anual y el porcentaje de masa perdida. Cuanto más fría es la temperatura, menos masa se pierde. ¿Qué quiere decir que menos masa se pierde? Que menos masa se descompone. En cambio, cuando la temperatura empieza a aumentar, miren cómo se empieza a perder masa. Cada vez se pierde más. ¿Por qué? Porque se descompone. La población humana está alterando los ciclos químicos de la biosfera. Claro, ¿por qué? En un afán por extender la frontera agrícola, cada vez hay más gente en el planeta. Cada vez hay más bocas que alimentar. Pero los campos de cultivo no aumentan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer que ese campo de cultivo, en lugar de darme manzanas 2 veces al año, ahora me dé manzanas 10 veces al año. ¿Cómo hago que rinda más ese suelo? Le meto nutrientes. ¿De qué están hechos, hemos dicho, los abonos? De nitrógeno. Entonces, estoy saturando los suelos de nitrógeno. Entonces, eso, lejos de hacerle un bien al suelo, lo perjudica y además trae un problema de cambio climático. ¿Por qué? Solo voy a retroceder un poquito, solo para explicarles lo siguiente. Acá, parte del nitrógeno que las bacterias nitrificantes no pueden transformar en nitrito y nitrato, se libera nuevamente en forma de nitrógeno gaseoso. Si yo saturo el suelo con abonos de nitrógeno, las bacterias no se dan abasto. Entonces, buena parte de ese amonio que se tira en forma de abono termina no siendo fijado y más bien regresando a la atmósfera en forma de nitrógeno. ¿Y cuál es el gran peligro? Que cuando entra en contacto con la atmósfera, ese nitrógeno, que es un gas, se va a transformar en los famosos óxidos de nitrógeno, así como también hay óxidos de azufre. Y estos óxidos de nitrógeno y estos óxidos de azufre, además de ser gases de efecto invernadero, etc., son sumamente tóxicos. ¿Por qué? Porque cuando yo junto estos óxidos de nitrógeno, etc., con agua, o estos óxidos de azufre con agua, a la larga voy a producir ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y el ácido nítrico y el ácido sulfúrico queman, pues. Son uno de los ácidos más terribles que hay. ¿Ya? Pero ¿dónde se va ese ácido nítrico y ese ácido sulfúrico? A las nubes. Se producen en la atmósfera, en la parte superior. Y cuando se condensa, ¿qué va a pasar? Va a llover. Pues, ¿han escuchado hablar de la lluvia ácida? Eso, pues. Miren. Lluvia ácida. O sea, todo esto que altera los suelos por excesos de nitrógeno, azufre, que se ahorita, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, se transforma en ¿qué? En ácido sulfúrico y nítrico, que produce lluvias, quema los bosques, cambia el pH del suelo, de las aguas. Otra cosa, la biomagnificación. Ya nos falta poquito. La biomagnificación.
ejemplo clásico, el DDT. Bueno, acá están los PCBs. Los plaguicidas en general, los pesticidas. Los pesticidas llegan al agua a partir de los terrenos agrícolas, ¿no? ¿Por qué? Porque llueve y el terreno se lava y todo el plaguicida que estaba en el suelo termina en un río, en un lago, en el mar. Entonces, ¿quién se come ese plaguicida? Los organismos microscópicos, el plancton, fitoplancton, perdón, zooplancton. ¿Quién se los come después? Peces pequeños, peces grandes, las aves. Y en cada paso de la cadena trófica, así como hemos visto que hay transferencia de masa, también hay transferencia del contaminante. Entonces el contaminante pasa de estar en concentraciones sumamente pequeñas, creo que está acá, mira, sumamente pequeñas, 0.025 a 124. O sea, de 0.025 de concentración a 124 de concentración. ¿Cuántas veces se ha incrementado esto? Mira, 1, 2, 3. Acá nomás hay 1000 veces. Si multiplico esto por 5, me da casi 125, ¿cierto? O sea, se ha multiplicado 5000 veces la concentración del contaminante. Probablemente aquí el contaminante no era tan peligroso a esta concentración. Es una concentración bajita, ¿no? Pero cuando llega a los 124, ahí sí es tóxico, ahí sí es peligroso. Entonces, esto se llama biomagnificación. O sea, esto es la biomagnificación, es como un contaminante se propaga en la cadena trófica. El cambio climático, lo sabemos, lo conocemos, en los últimos 50 años ha habido un incremento desmesurado del dióxido de carbono en la atmósfera, lo que ha producido una curva ascendente coincidente de temperatura. O sea, no solamente se ha elevado la temperatura por causas naturales, sino por presencia de dióxido de carbono, que también produce el famoso efecto invernadero. Si todos han entrado alguna vez a un invernadero caliente, ¿no? Igualito, o sea, el colchón de nubes que están sobre la atmósfera evita que los rayos del sol que entran a la Tierra y rebotan, en lugar de salir, se crea como un ping-pong, pues, porque si este es el colchón de dióxido de carbono, de metano, de otros gases, pasa la luz del sol y cuando quiere salir, ¡pum!, choca y vuelve a bajar, y ¡pum!, choca y vuelve a bajar. Entonces, esa energía que debería haber salido se queda en la Tierra. Entonces, este rebote empieza a aumentar la temperatura del planeta, del agua, del suelo. Es el efecto invernadero. Entonces, claro, aumento del nivel del mar, porque la temperatura está haciendo que los glaciares se derritan en el polo sur y en el polo norte. Al derretirse los glaciares, que estamos hablando de toneladas de hielo, el nivel del mar está aumentando. ¿No me han escuchado que hay islas que están condenadas a desaparecer, que se sabe que van a desaparecer? Porque claro, está subiendo el nivel del mar. Hay alteraciones en los ciclos hidrológicos. Ya no llueve cuando debía llover. Ahora llueve, por ejemplo, ahorita. Estamos en mayo. Ya no debería ser calor. Ya no tendría que hacer calor. Y sin embargo, les aseguro que va a haber calor hasta junio. En fin, disminución de la capa de ozono, eso es algo que ya sabemos. Bueno, ecología de la restauración son esfuerzos que se hacen justamente para devolverle a los ecosistemas sus características o sus propiedades, ¿no? Es decir, favorecer la colonización de plantas, de animales, otra vez en lugares degradados, como por ejemplo en Madre de Dios. Todos ustedes deben haber visto esas tomas aéreas terribles donde se ve el bosque totalmente destruido por la minería ilegal de oro, ¿no? Queda así, queda como un desierto. Muy bien. La bioremediación, que se llama, ¿no? Que es el uso de plantas, de organismos para tratar de recuperar las propiedades de estos suelos. Profe, Sí. en suelos que tienen mucho nitrógeno, que ahí es, bueno, relativamente sencillo, ¿no? Aumentando la cantidad de... Podrías aumentar la cantidad de plantas. O
lamentablemente, o sea, sí, se puede recuperar ese suelo, por supuesto, pero lamentablemente no, o sea, los suelos los agotan y no los recuperan. O sea, por ejemplo, los incas, en esa época no habían abonos artificiales, pero los incas, por ejemplo, rotaban sus cultivos y entre cultivo y cultivo, o sea, entre época de siembra y época de siembra, en el medio lo que hacían era sembrar leguminosas, como la lenteja, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esas leguminosas, miren cómo esta gente era sabia, esas leguminosas tienen una enorme capacidad de absorber el nitrógeno gaseoso y fijarlo en el suelo como amonio. Era un suelo más fértil, ¿no? Claro, pues era un abono natural. El suelo se revitalizaba, sacaban todas las leguminosas y sembraban. Y todo crecía. Pasaba la cosecha, otra vez sembraban leguminosas. Imagínense, no había necesidad. Y el imperio de los incas le daba de comer a miles de personas. O sea, era sostenible, una agricultura sostenible. Pues esos suelos no se agotan, ¿no? Están en producción constante. Bueno, muy bien, muchachos. Hemos terminado.